comparativa de los cazas en el aspecto electrónico de los F-16 Block 70, el Gripen NG y el Typhoon MLU. Esto lo coloco MLU porque realmente no hay un modelo, hay un solo Typhoon y hay los tranches 1, 2, 3 y 4, y es de suponer que sería un caza nuevo, sería un tranche 4 o un tranche 3, pero con el MLU correspondiente a la parte del radar AES. Es lo de esperar, ¿verdad? Bueno, vamos a comparar. Lo primero es el alcance, tanto en rango a lo largo, o sea, en profundidad, como en cobertura angular. Aquí tenemos esta gráfica, ¿no? En donde se presenta en color verde lo que sería el radar APG-83 del F-16 Block 70, en color azul el Raven o E-1000 del Gripen NG, y en rojo el del Cactor E del Typhoon MLU. Como se ve, el mayor alcance corresponde al del Cactor, ¿no? al del Typhoon, que puede alcanzar unos 130, aproximadamente 130 kilómetros contra objetivos de 1 metro cuadrado de RCS. Recuérdese que cuando se da una gráfica de estas, hablando sobre el alcance, siempre hay que, por lo mínimo, indicar dos parámetros. Uno, contra qué objetivo se trata. En este caso, son objetivos estándar de 1 metro cuadrado de RCS, lo que vendría siendo un avión del tipo T-38, por ejemplo, que es un avión pequeño, un avión sin cargas externas, y que ya por la práctica se conoce o se estandariza que es de 1 metro cuadrado de RCS. Y adicionalmente con un 90% de probabilidad de detección por barrido, es decir, que cada vez que se hace un barrido completo, que como en otros programas hemos indicado que va entre 6 y 12 segundos, en un barrido de estos de 6 a 12 segundos se podrá detectar a la distancia que indique la gráfica con un 90% de probabilidad. JC, ¿sí? Qué pena te interrumpo, JC. Una pregunta muy interesante que está en el chat, o sea, no fue por super chat, pero me parece muy interesante aclarar. Y preguntan si todos estos radares mencionados son AESA. Sí, estamos suponiendo. Recuérdense que todas estas son suposiciones que se hacen sobre qué es lo que se va a adquirir. Se supone que son aviones nuevos, se supone que son aviones de última generación y se supone que son aviones dotados de radares AES, es decir, de arreglo electrónico, en donde el A se dirige por un artilugio electrónico y adicionalmente es de características activas, es decir, que tiene lo que se denominan los transmisores receptores en una cantidad de módulos, que ya dijimos que en el APG-83 eran 1020 y tantos, en el Raven alrededor de 1000 y en el Cactor 1600 y tantos, ¿verdad? Si pones la gráfica anterior, que quería acotar una cosa, que la comparativa lo estamos haciendo, como lo dije, contra objetivos de 1 metro cuadrado de RCS con un 90% de probabilidad de detección por barrido. Si se observa en la línea, en el eje vertical, tenemos que los alcances serían aproximadamente de unos 90, 110 y 130 kilómetros respectivamente para el radar del F-16, del Gripen y del Typhoon, ¿verdad? Adicionalmente, se hizo esta comparación así para hacer notar que tanto el Gripen como el Typhoon tienen lo que es un complemento de barrido mecánico a este barrido electrónico, ¿verdad? Y eso le permite tener una cobertura angular mayor, en este caso de más o menos 100 grados. Mientras que el radar del APG-83 del F-16 solamente alcanza el tradicional más o menos 60 grados de cualquier radar AESA fijo, que no esté montado en un sistema de mecánico para ampliar este barrido. Entonces, eso es lo que se quiere indicar con esta gráfica, ¿verdad? Como le repito, en color verde el del F-16, en azul el del Gripen y en rojo el del Typhoon.
Esto visto en el plano, es decir, visto desde arriba. Si lo vemos en la lateral, es decir, simplemente con los alcances en el eje principal, ahí sí veremos la siguiente gráfica. Ok, en esta gráfica podemos observar la comparativa no contra un objetivo de 1 metro cuadrado, sino contra 1 metro cuadrado, 3 metros cuadrados o 15 metros cuadrados de RCS. En realidad lo hice para 16 metros cuadrados de RCS por cuestiones de facilidad de cálculo, ¿no? Aprovecho esto para explicarle más o menos que aquí sigue siendo 90% de probabilidad de detección por barrido y utilizando los módulos ampliados de traqueo, lo que se denomina RGHTRF, es decir, de PRF alto, es decir, repetición de frecuencia muy alta, y sin embargo, cálculo del rango en este modo, que normalmente no permitiría el cálculo del rango, pero existen modos y es de suponer que estos radares tienen estos modos, que dan un aproximado de cuál es el rango de la que se encuentra el objetivo, ¿verdad? Es decir, para los tres el mismo modo. En estos tres radares este modo se llamará de diferentes formas, pero el concepto es el mismo, utilizar alto PRF y sin embargo modular la señal de manera de poder discriminar en una forma gruesa, no es muy fino la detección, pero en una forma gruesa detectar a qué distancia está el objetivo. En particular le estoy colocando aquí los parámetros de los tres radares. El APG-83 con 1020 módulos de transmisión-recepción para aproximadamente una potencia promedio de transmisión de 1200 vatios. El Raven E1000 del Gripen, 1000 elementos de transmisión-recepción y unos 1500 vatios de potencia, mientras que el Typhoon tiene 1626 módulos de transmisión-recepción y aproximadamente 2500 vatios de potencia. Esto da un alcance teórico, esto no es en la práctica, alcances teóricos máximos para 1 metro cuadrado de 95 kilómetros, 105 kilómetros y 132 kilómetros. Eso es lo que se representa con el avioncito pequeño en la gráfica a escala, ¿verdad? Si nosotros consideramos un objetivo más típico, un objetivo de 1 metro cuadrado sería un avión muy pequeño o un avión con ciertas características de reducción de la firma de radar, ¿verdad? Pero aún siendo un avión con estas características, al dotarlo de armamento, de tanque de combustible, etcétera, etcétera, su RCS va a aumentar por lo menos a unos 3 metros cuadrados. Cualquiera de estos aviones que estamos hablando, si son en sus últimas versiones, tienen un RCS inferior a 1 metro cuadrado, ¿verdad? Sin embargo, al agregarle armamento, posiblemente lleguen a unos 3 metros cuadrados de RCS. Entonces eso se representaría como el segundo avión. Y el tercer avión de unos 15 o 16 metros cuadrados, que sería un avión de mayores dimensiones como un Su-27, ¿verdad? ¿Aló? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Bueno, eso es lo que se indica en esta tabla. Fíjese que una vez, esto es para explicarles un poco, yo sé que esta es la teoría de cómo se hace esto y para que no acepten los datos simplemente porque se colocaron los datos allí. Cuando uno ya obtiene el primer, un dato estimado, o uno hace una estimación, digamos, para 1 metro cuadrado, uno puede calcular para 3, 5, 10, 15, 16, para cualquier objetivo de RCS. ¿Cómo lo hace? Pues uno hace una estimación mediante las fórmulas que vimos hace 3 o 4 programas, ¿verdad? Y considera qué valor y cuánto va a influir lo que es el RCS dentro de esa fórmula. Y eso me da, en este caso, eso se hace mediante la raíz cuadrática del RCS. En particular, eso para uno facilitarse el cálculo, lo expresa todo el resto de los componentes que estaban en aquella fórmula complicada que habíamos visto, como un valor constante para un radar, ya que uno tiene el alcance práctico o estimado para un metro cuadrado, puede inmediatamente calcularlo para 3, 5, 10, para cualquier otro valor de RCS.
Y eso es lo que dice en la parte de abajo de la gráfica, en donde para 3 metros cuadrados, pues simplemente agarré 3 y hice la raíz cuadrática de 3, y eso me da multiplicado por el alcance para 1 metro cuadrado, me da el siguiente valor. Y lo mismo para 5 y para 10 y para 16 metros cuadrados. Fíjese que la raíz cuarta de 16 es 2, porque 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Ese es el 2 que se representa ahí. Es simplemente multiplicar por ejemplo, para el caso del F-16, los 95 kilómetros de 1 metro cuadrado se multiplicó por este factor, en este caso 2, sería 190 kilómetros. La diferencia entre un objetivo de detectar un objetivo de 1 metro cuadrado de RCS contra un objetivo de 16 metros cuadrados de RCS es un factor de 2, es decir, se puede detectar al doble de la distancia. Para 10 metros a 1,7 de la distancia, para 5 a 1,5 y así sucesivamente. Es para saber, para justificar de dónde están saliendo estos datos. ¿Sí se entiende la tabla y la justificación? Sí, claro, perfectamente. Ok, bueno, esto es lo que se puede hablar de los radares. Los 3 son modernos, los 3 tienen altas capacidades de ESM y SM, es decir, que pueden resistir ataques electrónicos, hasta, por supuesto, nada es perfecto, pero están entre los más modernos. Y sobre todo, al ser esas, dan una muy buena conciencia situacional al piloto. Pueden trabajar, fíjese que antes un avión de superioridad aérea tenía que contar incluso con 2 pilotos, o sea, un piloto y un ayudante para manejo del radar. El radar, si era muy potente, entonces te saturaba de información. Actualmente, un avión pequeño, un caza de pequeñas dimensiones, puede portar un radar muy potente y actuar como de superioridad aérea, aunque no sea su especialidad. Gracias a que radares como estos le permiten darle esa conciencia situacional al piloto. Trabajar con cierta independencia de los radares de tierra. Por supuesto, la ayuda de los radares de tierra siempre será bienvenida, pero esto permite trabajar, digamos, dentro del territorio enemigo, donde tus radares de tierra no te van a dar soporte. Y eso siempre fue la diferencia entre los aviones de superioridad aérea, que tenían que ser aviones grandes, como F-15, como Su-27, que actualmente esas labores las pueden hacer aviones más pequeños debido a los avances de la tecnología. Si pasamos a la siguiente lámina, o si hay alguna pregunta aquí al respecto, alguna inquietud, no sé, algún comentario. No, pues yo creo, JC, que es bastante claro. Y yo creo que pues antes de pasar a lo siguiente, que es lo del IRST, podemos llegar, yo creo que a unas conclusiones, digamos, ya sobre el tema de los radares. Y es, digo yo, en mi opinión, pues todos en la mesa tenemos distinta opinión, pero yo diría, en mis conclusiones, viendo la tabla, ya viendo el análisis hecho sobre estos radares, que como se dijo en su momento, cuando analizamos precisamente el radar del Typhoon, es definitivamente digamos el mejor de los radares con que se contaría, teniendo en cuenta que el avión, por supuesto, al ser diseñado como una plataforma de superioridad aérea, siempre se pensó que debería llevar un radar de tipo superior. Vemos que de las prestaciones de estos radares, el que tiene menor prestación es el F-16, ¿sí? Teniendo en cuenta, nosotros lo vemos en una gráfica, o sea, eso ya ha pasado ¿cómo decirlo?, al mundo real, ¿sí? Sabemos que una cosa son las estimaciones y otra cosa son los alcances efectivos de todos los aparatos, ¿sí? Y digamos, en la vida real, vuelvo y lo meto entre comillas, en la vida real estos alcances, digamos, podrían no parecer una cosa tan determinante, ¿sí? Pero si hablamos de las prestaciones en bruto, en gráfica, como vemos, las mejores prestaciones las tendría el radar del Typhoon, el Captor E, y las menores prestaciones el radar del F-16, dejando al Gripen en la mitad, en el promedio. Me parecería
interesante, y lo voy a hacer, a puntuar para sacar un promedio de puntuación de los aviones respecto a las características que vamos a ver, ¿sí? Entonces, para este caso, daré a los primeros puestos 3 puntos, el segundo puesto 2 puntos y el último puesto 1 punto. Y con eso vamos a hacer ese ejercicio, voy a hacer ese ejercicio y al final de todo este análisis veamos cómo queda en la tabla de posiciones cada avión según los puntos que vayamos a otorgar. Bueno, quería aclarar que los 3 aviones de arriba son, con el punto rojo, corresponden al Typhoon, los 3 intermedios al Gripen y los 3 de abajo al punto verde o el cuadradito verde que indica que es el del F-16. Creo que eso ya estaba entendido, pero para que quede más claro, ¿verdad? Sí, para que la gente pues pueda entender cómo se posicionó la gráfica. Todo esto, fíjese que es con el radar usando modo Doppler, pero sin embargo en vista hacia arriba, no con apantallamiento de terreno. Con apantallamiento de terreno los alcances son mucho menores, pero es una forma de comparar los 3 en las mismas condiciones, los 3, las mismas. Sí, perfecto. Sí, perfecto, porque no valdría comparar a uno en una situación diferente, ¿no? O sea, la idea es presentarlos todos con el mismo rasero, porque ahí es donde podemos medir, digamos, que también le va a cada uno en esa característica. Y si variamos la característica del uno al otro, sería favorecer o desfavorecer al otro contendiente, por decirlo de alguna manera. En el programa pasado hubo, que no se respondió por distintos motivos, pero hubo unas preguntas que se repitieron varias veces respecto a la plataforma que vendría con el avión. Se entiende que una plataforma de alerta temprana, un avión de alerta temprana, que no está incluido dentro del paquete del avión, pero digamos tendría asociado normalmente, por ejemplo, el Gripen sería asociado al radar en banda S que utiliza que vende también la SAP. En el caso de los norteamericanos, pues podría venir con una plataforma de alerta temprana que pudiera ser, no sé, el E7 o alguno como el que usa la Marina, ¿no? Alguno de estas plataformas. Exactamente. Entonces, como hubo esa pregunta, se repitió varias veces en el programa pasado, quería dejarla en claro que lo que pasa es que sí, están hechos para trabajar uno con otro, pero no quita de que, por ejemplo, un F-16 para trabajar con una plataforma sueca o cualquiera de los 3, pero o sea, se puede dar cualquier combinación. Si bien comercialmente pudieran estar atados uno al otro, tecnológicamente no están atados. O sea, cualquier combinación se pudiera dar, ¿verdad? Porque eso dependerá más bien de la estandarización del data link que se tenga, y en general sería un data link, un link 16 o equivalente, lo que se utilizaría para establecer la comunicación entre cualquier plataforma de alerta temprana y cualquiera de los 3 aviones que se esté hablando. Los 3 estarían capacitados por igual para esto. ¿Sí? Ok, perfecto.